Cuando nosotros las capturamos precisamente para medirlas o para colocarles marcas satelitales, en fin, para toda la investigación que hacemos, algo que siempre me ha sorprendido es los ojos de las tortugas marinas. Con las carey que yo trabajo, hay algunas que se ve de verdad, el ojo parece que como si fuera una galaxia. Y eso siempre me ha sorprendido y me ha encantado. Entonces siempre aprovecho cuando las capturamos, no dejo de contemplarlas y de verlas así a los ojos y a la cara. Las tortugas marinas son un grupo de reptiles que se han adaptado al medio marino desde hace millones de años. Los ancestros de las tortugas marinas convivieron prácticamente con los dinosaurios. Son los jardineros de las comunidades de pastos marinos y de los arrecifes de coral al alimentarse de esponjas y de pastos, y entonces digamos que mantienen a raya a esas presas y de esa manera permiten que los ecosistemas se mantengan saludables. Ellas traen nutrientes a las playas de anidación que son importantes para la fauna de esas playas de anidación y de los ecosistemas costeros. Y por otro lado, tienen importancia para las comunidades humanas desde el punto de vista cultural. Hay diversas comunidades y grupos indígenas que tienen una relación bien estrecha con las tortugas marinas. Utilizaban los caparazones de tortugas como instrumentos musicales, como una importante fuente de proteína y de alimentación. Y por otro lado, pues en términos económicos, por aquellas comunidades que dependen de actividades turísticas relacionadas con tortugas marinas. El problema con las tortugas realmente empezó cuando esta explotación se hizo de manera descontrolada y de manera pues más industrial. Se utilizaba la piel de las tortugas como sustituto a la industria de la piel del cocodrilo, porque se explotó tanto el cocodrilo que las poblaciones de cocodrilo empezaron a disminuir y se dieron cuenta que la piel de la tortuga podía también funcionar, y entonces muchas tortugas se explotaron para la industria peletera. Y también en particular, por ejemplo, la tortuga carey se explotó mucho para utilizar el carey de su caparazón para realizar artesanías. Pero el problema fue que obviamente todas estas explotaciones se hicieron de manera masiva. En algunas estimaciones, por ejemplo, para México en el 68, que fue el año en el que más tortugas se extrajeron, el dato está en más de 14,000 toneladas solo ese año de tortuga, pues como unos más de 300,000 individuos. Obviamente, a partir de esta baja tan enorme en las poblaciones a nivel mundial, los esfuerzos de conservación y de investigación que ya se habían empezado, pues obviamente llevaron a que se prohibiera el comercio de tortugas marinas en todo el mundo. Y eso evidentemente bajó la presión para las tortugas marinas porque ya no había este negocio, ¿no? Sin embargo, pues siguió el comercio ilegal. Y eso es algo que sigue actualmente. Es menor, o sea, digamos que la presión sí se redujo y gracias a eso hay poblaciones que se están recuperando, pero sí sigue, sobre todo, por ejemplo, en el Caribe y en el sureste asiático, se sigue extrayendo, por ejemplo, tortuga carey para el comercio del caparazón de manera ilegal. Y todavía se ven en mercados y en comercios locales productos hechos con carey. Y luego, aunado a esto, pues es que ya no es solamente el tema de la explotación, sino que las tortugas se están enfrentando a otras amenazas. Uno, el impacto en el desarrollo costero. Cuando las tortugas nacen, la manera de orientarse, generalmente nacen en las noches, y la manera de orientarse hacia dónde está el mar es con la luz de la luna, por ejemplo, o con el reflejo en el agua. Si tú tienes luces de hoteles, luces de casas, luces de calles, se ha visto en muchos sitios que las tortuguitas se desorientan y se van a tierra adentro en lugar de al mar. Tienes además, pues hay que hacer una marina o hay que hacer un muelle, pues todo el dragado, entonces ahí ya estás modificando el hábitat, que eran las playas de anidación de las tortugas. El problema de la fauna feral, sobre todo de los perros. Una cosa es que tengas a los depredadores naturales. Los perros se ha visto que cuando detectan el nido lo sacan completo, destruyen todo, hacen un desastre ahí, y entonces eso no le da oportunidad a tener ninguna tortuguita. En el mar pues se enfrentan a la captura incidental en las pesquerías locales o pesquerías industriales. Tienes el problema de contaminación, tanto por plásticos como por descargas
en los océanos que está afectando pues la salud de las tortugas. Tienes pues cambio climático que está afectando obviamente no solamente la presencia de eventos naturales como huracanes, eventos mucho más fuertes que evidentemente les causan problema a ellas, pero además pues el aumento en la temperatura hace que en las playas de anidación tengas un problema con las crías, porque las tortugas marinas, cuando están los huevos en el nido, la determinación del sexo es con base en la temperatura. Dependiendo la playa y dependiendo la especie, pues hay como esta temperatura ideal para que tengas, digamos, un equilibrio entre hembras y machos. Pero se ha visto que con el cambio climático, las altas temperaturas en los sitios de anidación hacen que la temperatura de la playa y del nido sea mucho más alta y entonces tienes un sesgo hacia hembras en lugar de machos. Afortunadamente, las acciones de conservación con tortugas marinas han dado sus frutos. Hay poblaciones que se están recuperando en todo el mundo. Ejemplos, en México tenemos en Oaxaca la playa Escobilla, que tenía las arribadas más grandes de tortuga golfina. Esas en algún punto llegaron a haber menos de 100,000 tortugas y ahora se cuentan en más de 1,000,000 las arribadas de tortuga golfina ahí en Escobilla, en Oaxaca, y todo ha sido gracias a los esfuerzos de conservación. Hay muchos de los esfuerzos de conservación se han enfocado a las playas de anidación y obviamente también es mucho más fácil porque estás protegiendo esa zona de tierra en donde puedes poner un área protegida o donde el monitoreo es mucho más fácil que cuando las tortugas están en agua. Sin embargo, más del 90% de la vida de una tortuga es en el agua. Entonces, creo que falta vincular la parte de la protección en agua para los juveniles y los adultos. O sea, desde el momento en el que de chiquitas entran al mar, se tardan entre 20 y 30 años en ser adultas y poder reproducirse. Entonces, quiere decir que no es nada más liberar miles de tortuguitas en las playas de anidación, que evidentemente es una estrategia bien valiosa, pero es cómo hacemos para asegurar que duren en el mar por lo menos entre 20 y 30 años para que ellas puedan volver a las playas de anidación y reproducirse. Yo he visto cómo ha cambiado la perspectiva de pescadores y es desde hacerlos partícipes de la conservación. En el momento en el que tú los involucras y reconoces que todo el conocimiento que ellos tienen es importante, entonces ya cambia la conversación porque no estás llegando tú a decirles no puedes hacer esto y tienes que buscarte otra forma de vida. Y yo he visto ese cambio, no es un cambio rápido y lleva años y lleva mucha relación de trabajo y de confianza con los pescadores, pero sí lo he visto y es bien interesante ver ese cambio de perspectiva y sobre todo verlos a ellos involucrados y entusiasmados por proteger a las tortugas. México tiene una gran responsabilidad. Somos un país privilegiado porque 6 especies de tortugas, 6 de las 7 especies de tortugas marinas que hay llegan a las aguas mexicanas. Tener como los sitios más importantes de anidación de estas tortugas a nivel mundial nos hace ser muy responsables desde diferentes perspectivas. Una es desde la aplicabilidad de las leyes y por otro lado, pues eso, asegurar que las comunidades y que las políticas se incorporen para que realmente se haga una conservación en los sitios y se mantenga a largo plazo. Al proteger a las tortugas marinas estamos protegiendo a muchas otras especies dentro de los ecosistemas en donde ellas viven y eso ha sido una bandera importante para el movimiento de conservación a nivel global.